En 2 de Corintios 5 al 1 al 8 podemos leer que la Biblia nos dice la verdad de lo que Dios ha dicho. Sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Parecería claro que al hablar de nuestra morada terrestre, ese tabernáculo que ha de ser destruido, Pablo se refiere al presente modo de existir sobre la tierra, lleno de tribulación y sufrimiento. Estos cuerpos están muriendo, están desbaratándose, están siendo completamente destruidos. Esto es lo que a este cuerpo terrenal le va a suceder. Si sus ojos están puestos en las cosas de la tierra, se entristece por todo ello. Dice, mi cabello, mis dientes, la artritis, y claro que en muchos casos no puedo ni caminar siquiera. No puedo ver, uso lentes, oír, y a menudo encontramos a gente muy deprimida que está pensando, pero ¿cómo? Tengo esta edad y dentro de muy poco tiempo voy a estar en una silla de ruedas por el resto de mi vida. No puedo escuchar, ya no puedo oír, ya no puedo ver bien. Y de nuevo, todas estas cosas son difíciles de recibir. Yo no quiero quedarme en un cuerpo que está siendo destruido, porque es algo pesado de soportar. Pero recuerden que Dios le dijo a Adán y Eva que el día que comiera del fruto prohibido iban a morir. No murieron inmediatamente físicamente en ese día, pero sus cuerpos empezaron a deteriorarse, a morir. Para ellos se necesitaron cientos de años para que ellos murieran, pero fueron destruidos. Recuerden cuando Lázaro murió, cuando ya lo iba a resucitar de los muertos, estaba llorando Marta. Si tuviera estado aquí, él no hubiera muerto. Y dicen que Jesús lloró. ¿Por qué es que Jesús lloró? Por esto, que todos nosotros vamos a tener que sufrir, vamos a tener que ver cómo nuestros cuerpos terrenales están siendo destruidos. Y de nuevo, eso es solo por un momento. Pareciera claro que al hablar de nuestra morada terrestre, ese tabernáculo que ha de ser destruido, Pablo se refiere al presente modo de existir sobre la tierra, lleno de tribulación y sufrimiento. Parece que esto es momentáneo. En el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, debemos de quitar nuestros ojos de lo terrenal, ponerlos en el Señor y no perder el ánimo, ni siquiera por un momento. Porque así de seguro, cuando tenemos el cuerpo terrenal, podemos también estar seguros que Dios nos va a dar un cuerpo eterno y celestial. Entonces se puede preguntar, ¿existo yo? Tenemos que existir, por lo tanto debe usted existir, porque está haciendo de decir si existe o no. De la misma forma nos encontramos aquí, hay espacio, hay tiempo. Si todo lo que hubiera fuera una eternidad lineal, no podemos llegar a este segundo que nos encontramos ahorita. Si el espacio, el tiempo fuera eterno, vamos a decir que comenzamos en California, vamos a Nueva York y es eterno ese paso. Nunca podemos dar un paso, pero el hecho de que estamos viviendo este segundo, que este segundo nunca lo habíamos vivido, quiere decir que hay un principio de tiempo, y ya que hay un principio de tiempo, o final de tiempo también, aquel que creó el tiempo debe ser mayor que el tiempo mismo. El diseñador tiene que ser mayor que el diseño. Y así que Dios, Él creó el espacio, el tiempo, también creó el tiempo, también creó un diseño increíble, asombroso. Y vemos este mundo caído y pecaminoso, y el diseño sigue siendo asombroso. Y vemos el cuerpo humano, y dice la Biblia que este es
una creación maravillosa, algo muy inteligente y hermoso, es un diseño muy complicado, pero ha venido el pecado y ahora está siendo destruido esa obra maravillosa del, y debemos de llegar a entender esa realidad. Mi cuerpo está siendo destruido. Un modo temporal que puede ser comparado con vivir en una tienda de campaña o tabernáculo. El principal problema de interpretación que hay aquí es el de determinar qué quiere decir un edificio de Dios, una casa no hecha de manos. Han habido por lo general 3 puntos de vista. 1. El edificio de Dios se refiere a un cierto tipo de cuerpo intermedio entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Al morir los creyentes reciben este cuerpo intermedio, pero en la parusía este cuerpo intermedio será reemplazado y superado por el cuerpo de la resurrección. Segundo, el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección que recibiremos en la parusía. El edificio de Dios describe la gloriosa existencia del creyente en el cielo con Cristo durante el estado que comprende la muerte del creyente hasta la resurrección general de los muertos en el juicio final. O sea, es un estado intermedio. No necesitamos dedicar mucho tiempo al primer punto de vista, ya que el edificio de Dios del que se habla es eterno, en tanto que el cuerpo intermedio que tiene en mente esta interpretación sería solamente temporal. Además, no hay referencia a la Biblia de tal cuerpo intermedio. El único contraste del que Pablo se ocupa en 1 Corintios 15 es el que hay entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Esto nos deja con una elección entre dos: el cuerpo de la resurrección, y 3. La gloriosa existencia de los creyentes después de la muerte en el estado intermedio. No cabe duda que es sumamente difícil hacer una elección entre estos dos. Hay elementos en este versículo y en este capítulo que sin duda sugieren la idea del cuerpo de la resurrección. Por ejemplo, la idea de ser revestido con nuestra habitación celestial y la afirmación que cuando estemos vestidos lo que es mortal será absorbido, y por la vida, una afirmación que nos recuerda las imágenes sugeridas en 1 Corintios 15:54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De acuerdo a 1 Corintios 15:54, estas son las palabras que nos dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por otra parte, hay elementos en el capítulo que parecen apuntar al estado intermedio. Por ejemplo, se dice que la casa no hecha de manos está en los cielos. No hemos de pensar que estos cuerpos de resurrección nos están reservados en algún rincón del cielo, ¿verdad? Otra dificultad de la segunda interpretación es que el tiempo presente del verbo tenemos, echomen en griego, del versículo 1, si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de resurrección, ¿por qué no dijo tendremos? Si bien es posible presentar una argumentación plausible, ya sea a favor de la interpretación 2 o de la 3, ninguna de las dos es totalmente satisfactoria. Por ello es sumamente notable el análisis que hace Calvino en los versículos en cuestión. Luego de haber presentado algunas de las dificultades del pasaje, Calvino dice en su comentario sobre 2 de Corintios: prefiero entenderlo como significado que la condición bendita del alma después de la muerte es el comienzo de esta edificación y que la gloria de la resurrección final es la consumación de ella. La interpretación de Calvino, en otras palabras, combina la segunda y la tercera mencionadas anteriormente. El estado intermedio y el cuerpo de la resurrección son aquí entendidos no como una alternativa, sino como una complementación. Este punto de vista respecto al pasaje es, a mi parecer, el que hace mayor justicia en las palabras de Pablo y nos ayuda a comprender el futuro del creyente como una experiencia unitaria, aunque dividida en dos fases por la resurrección. Ambas fases, sin embargo, comprenden una experiencia de la gloria celestial. El versículo 1 entonces nos dice lo que pasa inmediatamente después de la muerte. Cuando el tabernáculo terrestre en el cual ahora vivimos es destruido o disuelto, del auristo de Catalite sugiere el momento en que la muerte sucede. Tenemos no en algún momento futuro, sino inmediatamente un edificio de Dios. Es decir, que tan pronto como nosotros que estamos en Cristo morimos y entramos en una gloriosa existencia celestial que no es temporal como nuestra presente existencia, sino
permanente y eterna. Si bien la primera fase de esta existencia será incompleta, aguardando la resurrección del cuerpo de la parucía, todo este modo de ser describe el momento de la muerte hasta la resurrección, y luego por toda la eternidad será glorioso, mucho preferible de nuestra presente existencia. En los versículos siguientes, Pablo procede a desarrollar lo que ha dicho en el versículo 1. En el versículo 2, él enfatiza que dado que esta vida presente está llena de aflicciones, nosotros los creyentes anhelamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Nótese que Pablo aquí combina las figuras de la habitación y del vestido. El versículo 3, pues sí, así seremos hallados, vestidos y no desnudos, nos lleva a preguntar qué habrá querido decir Pablo aquí al hablar de la desnudez. Muchos expositores, particularmente aquellos que consideran que el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección, interpretan la desnudez del versículo 3 como referencia a la existencia incorpórea, que con la segunda interpretación es el tipo presente del verbo tenemos, echomen, del versículo 1. Si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de resurrección, ¿por qué no dijo tendremos? Sino que dijo tenemos en lugar de tendremos. Si bien es posible presentar una argumentación plausible, ya sea a favor de la interpretación 2 a la 3, por ello es sumamente notable en el análisis que hace el Calvino de los en 2 de Corintios 5, por eso también gemimos, estamos completamente, nos sentimos destrozados de que tengamos que estar en este mundo lleno de asesinatos y de odios y de deseos que hay en nuestro cuerpo contra los cuales tenemos que luchar diariamente. Yo quiero estar en un cuerpo nuevo para amar a Jesús y vivir una vida de pureza y poder estar con una multitud de gente que quiera vivir de la misma manera, llenos de bondad y de amor por Jesús por toda la eternidad. Ya no quiero tener que soportar este ambiente demoníaco y toda esta vida egocéntrica, egoísta, porque el Espíritu de Dios es de nosotros, nos dice que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sea que nos demos cuenta de ello, nuestro espíritu está gimiendo dentro de nosotros a Dios diciendo: Dios, quiero estar contigo, quiero estar en ese cuerpo eterno contigo, en tu presencia. El versículo 3 sigue diciendo: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces no se trata de que simplemente queramos tener un espíritu sin que ande sin cuerpo, sino que queremos estar en ese nuevo cuerpo que nos va a ser dado, y nuestro cuerpo desea ese cuerpo celestial, porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia. Entonces vemos la descripción que se nos da aquí. Y de nuevo en el capítulo 4 dice que está, el versículo 17 dice que esta leve tribulación, en el capítulo 5, 1 se habla de un tabernáculo que está siendo destruido. Ese es nuestro cuerpo terrenal. Entonces, no nos desanimemos, no nos enojemos por lo que está sucediendo. No digamos, bueno, pues ¿por qué no estás interviniendo, Señor, en lo que pasamos? Toda persona que ha sido sanado por nuestro Señor Jesucristo fue enfermo de nuevo, y todos los que fueron resucitados por Cristo murieron de nuevo. Y por eso podemos decir: haz que mi cuerpo sea más fuerte, haya menos dolor y tenga mejor parecer y sea más saludable. Y le estamos pidiendo a Dios que bendiga este cuerpo. Dice en 2 de Corintios 4:16 que no desmayemos, aunque nuestro exterior se va desgastando, que le pasa al hombre interior, se renueva de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿No es asombroso saber esto?
Dios no dice, dentro de 20 años vas a crecer un poco más, ya ahorita, sino que este cuerpo, si usted dice, Señor, quiero dejar de vivir con estos deseos, quiero dejar de ser egoísta, quiero hoy entregar mi vida completa a ti, ser siervo tuyo, y ahorita mismo Dios hará una profunda obra de gracia en que en un solo día usted va a poder ver una diferencia sustancial en la persona que tiene esto. Yo he visto que hay gente amargada, en algún momento quitar esa amargura y se convierten en gente misericordiosa y amorosa, gente que está consumida en sus propios deseos y son liberados por la gracia del Señor Jesucristo. Quite sus ojos de su cuerpo, quite sus ojos y póngalo en las cosas celestiales, en donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Este no es el cielo, esto es lo más cercano que podemos estar al infierno. Si estoy sufriendo ahora, de nuevo en 2 de Corintios 4, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pablo había sido golpeado 5 veces, había sido azotado, había sido apedreado, hasta que quedó como muerto, fue puesto en la cárcel y no estaba diciendo, Dios, si me amas, sácame de la prisión. Dios, si me amas, quita todas estas cicatrices. Vemos en los libros de Gálatas que sus ojos te aman tanto. Algunos historiadores, Pablo tenía una enfermedad de los ojos que continuamente le salía pus de ellos y tenía un hedor horrendo que le salían de sus ojos. Podemos ver que había sido torturado por las varas, los azotes, y que tenía enfermedades en sus ojos. Más adelante vamos a ver que su voz no era algo grandioso, que pudiéramos decir era una voz hermosa. Y si vemos al apóstol Pablo, que era una estrella de cine, que era un algo atractivo de ver o de escuchar, pero si hubiéramos visto más allá de su cara, hubiéramos escuchado su espíritu. Si hubiéramos visto su carácter, hubiera sido asombroso y atractivo. Y es donde tenemos que venir como creyentes a los pies de Cristo, no viendo al hombre exterior que está pereciendo, sino viendo al hombre interior. En nuestra era es algo muy popular, especialmente cuando un hombre tiene 50, 60 años, toma a la esposa de su juventud, con las que está, que por décadas que le ayudó a criar a sus hijos y le soportó todo, y la hacen a un lado y van y se casan con una jovencita que tiene la mitad de edad que ellos. Es algo común en nuestros días, en nuestra sociedad. Qué bueno que lo hizo, sociedad decimos qué bueno que lo hizo, se cambió su vieja por una nueva, más allá, pero eso es triste, pero es muy triste que esto suceda. Este hombre no puede ver a su esposa o viceversa, la esposa puede ser de cualquiera de las dos, ¿no? Del hombre o la mujer. Esta persona, no su cuerpo, sino su fidelidad, su compromiso con él, el compañerismo que han tenido juntos, el soportar todas las tormentas de la vida juntos, y ahora aquí estamos en el ocaso de nuestra vida y podemos amarnos el uno al otro de manera profunda, como muchos. Esa fidelidad, ese compromiso, ese carácter es algo asombrosamente hermoso. De la enfermedad hasta la que la muerte nos separe. En la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, todos podamos ver, creer que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, para poder vernos al uno al otro y no ver la apariencia externa, sino lo que Dios está haciendo en el carácter, como la persona es más humilde,
alguien que quiere vivir en más pureza y ser fructífero, llevando gente a los pies de Cristo, Pablo está diciendo: pongan su enfoque en estas cosas eternas que no son vistas por los ojos terrenales, que no te quede ese vacío que sienten al acercarse a la recta final de su vida, cuando su hombre externo está pereciendo, su hombre interior está creciendo cada día, se está refortaleciendo, y aun cuando su cuerpo está desmoronándose, su espíritu y su espiritualidad está creciendo de una forma que nunca creyó posible. Así es que Pablo, si miramos en los capítulos 4 y 5, habla acerca de ese tabernáculo terrenal, de gemir, cómo esto es una angustia, y dice, ¿por qué? Es porque, como dice el versículo 4, porque asimismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, porque lo mortal sea absorbido por la vida, tengamos un deseo mayor, más profundo de estar fuera de este cuerpo pecaminoso, de este mundo pecaminoso, lejos del diablo, y estar en la presencia del Señor más pronto. Espero que eso crezca en su vida, que crezca más y más en su vida, ese de estar porque los afanes de las riquezas, los deseos por las cosas, pueden debilitar puede causar que pensemos terrenalmente al punto de que nos importe menos y menos el avance espiritual de nuestra vida, el fruto espiritual de nuestra vida. Y luego en el versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Si usted hoy y antes de hoy ha dicho: yo soy pecador y quiero ser perdonado por el Señor, porque Dios dio a su Hijo unigénito para que llevar los pecados sobre la cruz, nuestros pecados pueden ser perdonados, su Espíritu Santo puede vivir en nuestra vida, y ese Espíritu viviendo nuestra vida, como Él dice aquí, nos está preparando para poder dejar este cuerpo e ir a estar presente con el Señor. Y nosotros estamos cooperando con el Espíritu. Nosotros estamos caminando el mismo paso que el Espíritu. Estamos alineados con lo que Dios está haciendo, estamos creciendo, yendo de gloria en gloria. Hay una historia de un hombre que iba caminando por donde él vivía, y había una iglesia, una gran catedral que estaba siendo construido y que parecía que estaba terminada. Había un hombre en la calle, y se quedó viéndolo por algún tiempo. Y luego, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de tardarte en este trabajo? Este edificio ya está terminado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo como que estás trabajando? Mira lo que está allá arriba. Allá arriba, ahí estaba un espacio de un cuadro que no tenía un bloque todavía en su lugar. Y le dijo: tratando de cortar este bloque para que cuando lo lleve allá arriba quede perfectamente la primera vez que lo trate de poner. Algunos estamos pensando: muy bien, Señor, llévame a casa y ya. Y ahí está con el cincel, el martillo, tratando de amoldar ese bloque. El otro día, otro año: Señor, por favor, así va a quedar, ponlo allá arriba y ya. Y el Espíritu Santo nos da la gracia para poder soportar hasta el final. Sigue entonces, Señor, trabajando en mí. Haz lo que tengas que hacer para quitar todo lo que no necesito. Ahí está el Señor en la tierra trabajando sobre nosotros a través de las dificultades, de las pruebas, para que cuando seamos puesto en el cielo quedemos ahí perfectamente la primera vez y no se necesite hacer más trabajo sobre nosotros. El Espíritu Santo en nuestro corazón preparando para esto mismo. En el versículo 6, así que vivimos, noten estas palabras que están aquí:
Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces yo le pido a Dios que cada uno de nosotros se vaya de este lugar sabiendo, viviendo, confiado de que vamos a estar un día frente a frente con Jesús. Honestamente yo no creo que la gente está luchando por llegar hasta el final. Si no estamos seguros en nuestra relación con Cristo, Satanás creyó con seguridad de que Job no iba a tener siempre confianza, no iba a estar seguro cuando la casa cayó y todos sus hijos murieron, luego cuando perdió todas sus riquezas y le salieron llagas por todo su cuerpo. Satanás estaba confiado que Job iba a maldecir a Dios, pero Job dice que él no culpó a Dios de nada, ni por un segundo. Job estaba diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Recibamos lo bueno de Dios. Si recibimos lo bueno de Dios, también debemos estar dispuestos a recibir las tribulaciones, debemos estar firmes, debemos comprender que Dios va a permitir que las olas y vientos de la vida golpeen contra nosotros y que los dardos de fuego del maligno vengan contra nosotros. Estamos en este mundo, por lo tanto estamos que toda maldad en este mundo, los asesinatos, todo ello va a tocarnos contra nosotros como los incrédulos, pero no importa. Nosotros sabemos, como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas nos sirven a bien a todos aquellos que como su propósito. Alma está viviendo en ese sentido de que está viviendo el día de hoy, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito para su vida. Tenemos que estar siempre confiados y sabiendo, no hay coincidencias en el reino de Dios. Hasta el último capítulo sobre que es el dolor que está pasando, la diferencia, teniendo la lucha que está librando o indirectamente, causando, no es arbitrario. No hay coincidencias, digo, las personas que están a su lado, no hay coincidencias en el reino de Dios. Dígaselo a la persona que está a su lado, no hay coincidencias en el reino de Dios, no hay coincidencias en el reino de Dios. Vamos hasta el último cabello que tiene sobre su cabeza ha sido contado. Hay una razón para lo que está ahí. Aquí estoy a mi lado en la prisión, en la cárcel. Pablo dijo, aquí estoy en la prisión, en la cárcel. ¿Pudieron haberme liberado o no? Pablo dice, soy prisionero de Jesucristo. Estoy en esta prisión, voy a estar en esta prisión hasta el último segundo en que me vaya yo de aquí. Él me tiene aquí para su propósito divino. El naufragio. El versículo 1 entonces nos dice lo que pasa inmediatamente después de la muerte, cuando el tabernáculo terrestre en el cual ahora vivimos es destruido o disuelto. El auristo de Catalit sugiere el momento en que la muerte sucede. Tenemos no en algún momento futuro, sino inmediatamente un edificio de Dios, es decir, que tan pronto como nosotros que estamos en Cristo, morimos, entramos en una gloriosa existencia celestial que no es temporal como nuestra presente existencia, sino permanente y eterna. Si bien la primera fase de esa existencia era completamente aguardando la resurrección del cuerpo de la parusia, de este modo, desde el momento en que la muerte hasta la resurrección, y luego por toda la eternidad será glorioso, mucha preferencia de nuestra presente existencia. En los versículos siguientes, Pablo procede a desarrollar lo que ha dicho en el versículo 1 y en el versículo 2. Él enfatiza que dado que en esta vida presente está llena de aflicciones, nosotros los creyentes anhelamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Nótese que Pablo aquí combina las figuras de la habitación y del vestido. El versículo 3
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Nos lleva a preguntar qué habrá querido decir Pablo aquí al hablar de desnudez. Muchos expositores, particularmente aquellos que consideran que el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección, interpretan la desnudez del versículo 3 como referencia a la existencia corpórea que precede a la resurrección. Entonces se entiende las palabras de Pablo como una manera de decir que a él le disgusta pensar en tal estado incorpóreo, pero este disgusto sería inconsistente con lo que dice en Filipenses 1:23 y también lo que dice en el versículo 8 de este capítulo. ¿Qué dice en Filipenses 1:23? Para mí mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. En el versículo 8 de este capítulo de 2 de Corintios 5:8. Pero cuando entendemos que el edificio de Dios se refiere a este modo celestial de existir que comienza inmediatamente después de la muerte, que culmina en el cuerpo de la resurrección, entonces podemos interpretar esta desnudez como una referencia a la falta de plenitud de la gloria de este modo celestial de existencia. En este sentido, aún nuestra vida presente está caracterizada por nuestra desnudez, a diferencia de nuestro revestimiento eventual con la gloria celestial. En el versículo 4, Pablo indica que gemimos con angustia mientras estamos todavía en nuestro tabernáculo terrestre, no porque deseamos quedar desnudos, sino porque deseamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Anhelamos esta existencia celestial futura para que la mortalidad de nuestro presente modo de ser pueda ser absorbida por la gloriosa y eterna vida que nos espera. Esto nos lleva a los versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que en tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. En el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué dice Pablo que mientras estamos presentes en el cuerpo estamos ausentes del Señor? Porque en la vida presente por fe andamos, no por vista, es decir, nuestra presente comunión con el Señor, si bien es buena, todavía deja mucho que desear. Por eso Pablo procede a decir, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí él no está hablando de la resurrección, sino de lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Esto es claro en primer lugar de las palabras ausentes del cuerpo, ektousomatos, ausentes del cuerpo en griego, ektousomatos. Si él hubiese tenido la intención de hablar respecto a nuestra existencia en el cuerpo de la resurrección, debería haber dicho ausentes de este cuerpo. Esto es evidente además por los tiempos de los verbos que emplea. Encontramos dos auristos en el versículo 8. El auristo, estar ausente de la casa, y en demasai, estar en casa. El auristo en el griego sugiere una acción momentánea como una foto instantánea, mientras que los tiempos presentes de los mismos cuerpos del versículo 6 describe un continuo estar en casa en el cuerpo y una continuada ausencia de casa respecto al Señor. Los infinitivos auristos del versículo 8 indican que un suceso momentáneo y definitivo. ¿Qué será esto? Existe una sola respuesta: la muerte, que es la transición inmediata al estar presente en el cuerpo al estar ausente del cuerpo. En el mismo momento en lo que esto suceda, dice Pablo, comenzaré a estar presente con el Señor. La palabra pros en la frase proston kyrion, con el Señor, sugiere una comunión muy estrecha con el Señor, dando a entender que la comunión con Cristo, que será experimentada después de la muerte, será más rica que la que experimentaba aquí en la tierra. En el momento de la muerte, en otras palabras, Pablo espera estar presente con el Señor. Pablo no nos dice exactamente cómo experimentaremos esta comunión cercana con Cristo después de la muerte. No tenemos ninguna descripción de la naturaleza de esta comunión. No podemos formarnos una imagen de la misma. Al no estar presentes en este cuerpo, seremos librados de los sufrimientos, las imperfecciones y los pecados que persiguen a esta vida presente, pero nuestra glorificación no será completa hasta que la resurrección del cuerpo se lleve a cabo. Por lo tanto, la condición de los creyentes durante el estado intermedio, como lo enseña Juan Calvino, es una condición incompleta de anticipación, de bienaventuranza provisional. La Biblia no tiene una doctrina independiente del estado intermedio. Su enseñanza respecto a este estado nunca debe ser separada de su enseñanza
respecto a la resurrección del cuerpo y la renovación de la tierra. Por lo tanto, el creyente debe tener no una doble expectativa respecto al futuro, sino una expectativa única. Nosotros aspiramos a una existencia eterna y gloriosa con Cristo después de la muerte, una existencia que culminará en la resurrección. Por lo tanto, el estado intermedio y la resurrección deben ser considerados como dos aspectos de una expectación unitaria. Al mismo tiempo, la enseñanza bíblica respecto al estado intermedio es de gran significado. Los creyentes que han muerto son los muertos en Cristo. Ya sea que vivan o mueran, son del Señor. Romanos 14:8. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 leemos: los creyentes que han muerto son los muertos en Cristo. En Romanos 14:8, ni en la vida, ni en la muerte, ni Jesús, otra cosa creada, podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38-39. Esta enseñanza debe traernos gran consuelo según las imágenes dadas en 2 Corintios 5, 6 y 8. Nuestra vida presente es en realidad un estar ausente del Señor, un tiempo de peregrinación. La muerte para el cristiano es, sin embargo, un regreso al hogar, es el fin de la peregrinación, es el regreso de su verdadero hogar. Cristo, dentro del lapso de vida de aquellos que lo escuchaban, aclarado esto, procederemos ahora a considerar otro grupo de pasajes en los evangelios sinópticos que enseña de la parucía. Todavía están muy distantes en el tiempo. Han quedado registradas en el Nuevo Testamento ciertas afirmaciones específicas. En griego, kai toté, y entonces vendrá el fin, en Mateo 24:14. Esta enseñanza debe traernos gran consuelo según las imágenes dadas en 2 Corintios capítulo 5 del 6 a 8. Nuestra vida presente es en realidad un estar ausente del Señor, un tipo de peregrinación. La muerte para el cristiano es, sin embargo, un regreso al hogar, es el fin de la peregrinación, es el regreso de su verdadero hogar. Reunirse con los demás creyentes no es una carga. Cada día de la semana reunirnos con los creyentes, pero cuando estamos tratando de decir, oh, quiero ir con Dios, pero al tiempo quiero mi comodidad terrenal. Estamos yendo a la iglesia y dejando de ir a la iglesia, siendo siervo y dejando de ser siervo. Diariamente la carne a veces gana, la mayor parte del tiempo la carne gana. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos con tal de seguirle a Él. Nosotros tenemos que morir para seguirle a Él. Estar confiados, sabiendo que mi galardón es eterno en el cielo y que no lo tendré aquí en la tierra, ni ahorita temporalmente. Ahorita me encuentro en ese tabernáculo terrenal porque la voluntad de Dios es que sea yo siervo de los demás, porque vimos en el versículo 12 del capítulo 4, la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Para eso es este cuerpo. Este cuerpo debe ser para que yo lo golpee y lo someta, que no sea egocéntrico, sino que sea centrado en los demás, para que sea siervo, vea los intereses de los demás como más importantes que los míos, como los deseos de los demás más importantes que los que tengo yo. Y cuando llegamos a ese lugar, este cuerpo está siendo destruido, está gimiendo. ¿A quién le importa un momento de todo lo que es una herramienta para que pueda servir a los demás? Pronto estaremos de 2 Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista. Noten aquí que corremos, no dice que brincamos o saltamos, es como la tortuga. Nosotros simplemente seguimos hacia adelante. Dios no necesita gente que haga grandes maravillas, entradas o triunfales. No quiere que alguien diga, yo voy a dar $1 millón a la iglesia, miren lo que voy a dar. Él simplemente quiere que usted hoy ayude a su prójimo,
que no siempre diga, voy a 100 millones de dólares en construir un edificio anunciando esto para que todo venga a escuchar el Evangelio. Él no necesita eso. Él simplemente necesita que usted abra la boca para que le diga a la persona que está a su lado que necesita a Jesús. Dios no necesita alguna obra extraordinaria de fe de parte suya. Simplemente necesita que hoy usted, sus pequeños, y ande por fe. Hoy se niegue a sí mismo y le siga hoy paso a paso. Que sean pasos pequeños, pasan de años. Nosotros, mi esperanza está puesta en el cielo, estoy confiado, lleno de gozo, de que solamente falta paca de tiempo. Bueno, pero ¿cuándo va a suceder? Segunda de Corintios 12 dice, yo sé en quién he creído, estoy de que Él puede guardar aquello que hasta ese día.